Ahora nos corresponde hablar de metodología sensorial. Para hablar de metodología sensorial vamos a hablar de 3 aspectos que nos van a permitir realizar una buena práctica sensorial. Ya lo habíamos dicho, la evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos que son percibidas a través de los sentidos. Y habíamos dicho que las condiciones de evocación, son o constituye uno de los pilares fundamentales de la evaluación sensorial, porque es la que nos va a permitir garantizar que lo que el juez esté midiendo sea efectivamente debido a las características sensoriales del alimento y no debido a las características del entorno. Por otra parte, en términos de medición, nosotros dijimos que la medición era poder convertir a la respuesta sensorial en datos cuantitativos que nos iban a permitir después tener resultados que iban a poder ser tratados estadísticamente. Poder medir esa respuesta sensorial implica que nosotros tenemos que saber cuáles son los panelistas y cuál es el tipo de prueba que nosotros queremos realizar. En otras palabras, cuando nosotros queremos medir la respuesta sensorial, es porque nos planteamos un objetivo del proyecto de evaluación sensorial. Y ese objetivo va a poder ser respondido con un tipo de prueba sensorial, pero esa prueba sensorial solamente va a poder ser realizada por un juez sensorial. Entonces, parte de las buenas prácticas de la evaluación sensorial incluyen la selección de las pruebas y la selección de los panelistas. En evaluación sensorial tenemos 2 tipos de pruebas: pruebas analíticas y pruebas afectivas. Las pruebas analíticas requieren jueces que sean entrenados y esas pruebas nos van a permitir establecer diferencias entre muestras o nos van a permitir describir muestras. Por otra parte, las pruebas afectivas son realizadas por consumidores y nos permiten conocer la preferencia y también nos permiten conocer la aceptación o el nivel de agrado que un consumidor tiene o que los consumidores tienen respecto a nuestro producto. Muy bien. En ese sentido, si tenemos 2 tipos de pruebas sensoriales, también vamos a tener 2 tipos de panelistas. Vamos a tener a los jueces, que son personas que evalúan objetivamente a los alimentos, y tenemos a los consumidores que evalúan a los alimentos de acuerdo a sus propios criterios. Y ellos lo único que nos van a decir, o lo que nos van a decir en relación al alimento, es qué tanto le gusta o qué tanto le desagrada. Bien. Parte de una buena metodología sensorial es entonces seleccionar al panelista que nosotros necesitamos según la prueba sensorial que vamos a realizar. Nosotros podemos decir que existen 3 tipos de panelistas. Los panelistas no experimentados, que son personas que no han recibido ningún tipo de entrenamiento y que son empleados exclusivamente para que hagan una apreciación hedónica de las características de los alimentos. Por otro lado, tenemos a otros tipos de jueces o de panelistas que nos van a permitir tener respuestas objetivas. Pero para poder tener respuestas objetivas, nosotros tenemos que partir de algo, que es la selección del panelista. Un panelista seleccionado es una persona que posee habilidades sensoriales, es decir,
habilidades de percepción gustativa, olfativa, auditiva, táctil, visual, que le permiten o le dan características para poder ser entrenado. ¿Entrenado en qué? En la percepción de atributos particulares de un alimento y entrenado en la medición de esos atributos. Entonces vamos a tener un panelista seleccionado y también vamos a tener a los jueces expertos, que son aquellos que fueron seleccionados y pasaron por un proceso de entrenamiento para poder dar respuestas objetivas y ofrecernos medidas sensoriales precisas, consistentes y repetibles. Aquí nuevamente lo que tenemos es esos dos tipos de jueces que vimos anteriormente, un poquitito más desglosado. Un grupo de panelistas dedicados a la respuesta afectiva y un grupo de panelistas dedicados a la respuesta objetiva. Esos panelistas van a conformar un grupo, ¿sí? Un grupo de personas que van a ser reclutadas para participar en un proyecto de evaluación sensorial. Eso es a lo que vamos a llamar panel sensorial. ¿Por qué? Porque en sensorial nunca vamos a tener una sola respuesta, siempre vamos a tener un grupo de respuestas. Así como cuando usted va al laboratorio y va a medir el pH de una muestra, no lo hace una sola vez, sino que toma un triplicado y eso es lo que mide y lo que reporta es un promedio. Pues exactamente igual pasa en evaluación sensorial. Si usted quiere medir el dulzor de una muestra, entonces tomará triplicados de esas muestras y medirá el dulzor con quiénes. Bueno, triplicados no, réplicas hará para poder determinar el dulzor de esa muestra. Bueno, ¿por qué utilizamos un panel? Ya lo decíamos, la evaluación sensorial es una disciplina científica que interpreta sus resultados a nivel estadístico, y para poder tener resultados que tengan validez estadística necesitamos más de una respuesta. Tener más de una respuesta nos da mayor seguridad de los resultados. ¿Por qué? Porque vimos que la respuesta sensorial es una respuesta compleja. Y al ser compleja es una respuesta también muy variable. Poder contar con un grupo de respuestas, poder contar con un panel que está conformado por un grupo de personas, nos permite tener una idea de cuál es el criterio medio de ese grupo y no un juicio individual. Y como ya se los decía anteriormente, tenemos paneles o conformamos paneles que pueden ser de consumidores o pueden ser de jueces sensoriales, porque el tratamiento o el análisis de los datos estadísticos hay que hacerlo necesariamente, el análisis de los datos sensoriales hay que hacerlo necesariamente utilizando métodos estadísticos. ¿Para qué nos sirve un panel? ¿Por qué tenemos que conformar un panel sensorial? Bueno, un panel sensorial, sea de consumidores o sea de jueces, nos va a permitir tomar decisiones de forma objetiva. Nos va a permitir desarrollar productos, nos va a permitir controlar calidad de producto terminado, nos va a permitir describir productos. Nosotros a lo mejor queremos, pensando en el tema de desarrollo de nuevos productos, generar un producto Me Too. Y por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que nuestro producto no se diferencie tanto de la competencia. Entonces tenemos que tener descrita a la competencia y a nuestro posible lanzamiento de producto. Volvemos un poco hacia atrás. Decíamos que hay dos tipos de metodologías sensoriales
las metodologías afectivas y las metodologías analíticas, y a cada una de esas metodologías les corresponde un tipo de panel. A las metodologías afectivas les corresponde el panel de consumidores y a las metodologías analíticas les corresponde los paneles analíticos. El panel de consumidores está conformado por personas que son seleccionadas de acuerdo a, por ejemplo, preferencias, frecuencias de uso de un producto, intereses, por ejemplo, interesados en la salud, preocupados por la salud, ¿sí? Y a ese grupo que nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a incluso características sociodemográficas, por su edad, por el lugar donde viven, por el tipo de trabajo que tienen, por el número de hijos que tienen, nosotros los vamos a seleccionar exclusivamente para realizar pruebas hedónicas, para poder evaluar a los productos desde sus propios criterios. Los panelistas o los paneles de consumidores no reciben ningún tipo de entrenamiento. Y como no reciben ningún tipo de entrenamiento, se podrán imaginar que su respuesta es mucho más variable. Bueno, porque no tienen homogeneidad en la manera de evaluar las muestras. Por lo tanto, para que los datos que provienen de medidas con paneles sensoriales de consumidores tengan validez, tenemos que tener un número grande de respuestas. Y lo que se recomienda son unas 100 personas. Por otra parte, están los paneles analíticos. Los paneles sensoriales analíticos son los que van a hacer pruebas analíticas. Esos panelistas son seleccionados por sus capacidades o por sus habilidades sensoriales y son entrenados para evaluar productos y aplicar metodologías, ¿sí? Y como están entrenados y tienen en principio la tarea de podernos dar resultados que sean precisos y consistentes, entonces evidentemente nos podemos dar el lujo de tener un número bajo de respuestas porque sabemos que no van a tener tanta variabilidad. Un panel analítico está conformado por unas 8 o 12 personas y pueden ser entrenados o altamente entrenados. Vamos a ver entonces, o vamos a puntualizar entonces cuáles son las aplicaciones de los diferentes tipos de paneles. Sabemos que existen dos grupos de pruebas sensoriales o de metodologías sensoriales que nosotros podemos utilizar. Pruebas analíticas y pruebas con consumidores. De acuerdo al tipo de prueba que nosotros vamos a hacer, vamos a necesitar un tipo u otro de panel. Para hacer pruebas analíticas, como las de control de calidad, pruebas de diferencia, pruebas de discriminación, perfiles descriptivos, métodos rápidos o métodos temporales, siempre vamos a necesitar paneles entrenados. Existen paneles altamente entrenados que, bueno, por la dificultad de conformarlos y lo costoso que es conformar un panel altamente entrenado, los vamos a dedicar básicamente a la elaboración o al desarrollo de perfiles descriptivos de muestra o de productos. Y también los vamos a destinar para metodologías temporales. En esta asignatura nosotros no vamos a describir a los métodos rápidos ni a los métodos temporales, pero bueno, solamente para que tengan una idea, los métodos temporales nos permiten medir la evolución de las características sensoriales en el tiempo. Ustedes cuando comen un chocolate se dan cuenta que ese chocolate es dinámico en la boca y que se funde, primero es duro, masticable, luego se va fundiendo, cremoso, recubre el paladar. Entonces literalmente tiene una dinámica dentro de
en la manipulación oral, y por eso se hacen los métodos temporales, o para eso se hacen los métodos temporales, ¿sí? Existen otras metodologías que son metodologías que están en tendencia, que son las metodologías rápidas, que son metodologías en las que se evalúa un grupo de muestras en una sola sesión, y para aplicar estas metodologías rápidas no se requiere gran entrenamiento, y es por ello que en estas metodologías rápidas van a ser el único tipo de pruebas analíticas en las que nosotros vamos a utilizar o podemos utilizar consumidores, siempre y cuando evidentemente esos consumidores nos den respuestas que sean exclusivamente sensoriales y no sean hedónicas. Y fíjense que para esto podemos utilizar paneles de consumidores o paneles entrenados. Por otra parte, si el objetivo de su proyecto sensorial es realizar pruebas afectivas, pruebas hedónicas, pruebas de preferencia, usted, por ejemplo, necesita hacer algún diagnóstico de atributos con consumidores. ¿Y a qué me refiero con esto? Un consumidor no le puede decir en una escala del 1 al 10 qué tan dulce es un producto. Pero yo estoy segura que un consumidor que conoce su producto le puede decir si el dulzor de esa muestra es muy pobre o es excesivo o es el adecuado. Y a eso se refiere el diagnóstico de atributos. Como conversábamos, bueno, dentro de estas pruebas afectivas también se incluye que la respuesta de aceptabilidad no es una respuesta indiscutible, más bien tiene algunos defectos de validez. Por lo tanto, nosotros necesitamos, como vimos en nuestra clase pasada, profundizar en el mundo interior del consumidor para saber qué es lo que piensa. Entonces, para poder comprender las emociones de los consumidores o para poder para poder obtener su percepción desde el mundo interno, pues tenemos que aplicar metodologías que impliquen la comprensión de emociones o metodologías de discusión como los focus group o como también vimos las técnicas proyectivas. Y para ese grupo de pruebas exclusivamente vamos a utilizar consumidores, nunca vamos a utilizar paneles. Bien, bueno, parte de la metodología, y reitero, parte de la metodología sensorial está en la selección del tipo de panelista que vamos a utilizar. Y ese tipo de panelista que vamos a utilizar, o ese tipo de panel que vamos a utilizar, está íntimamente relacionado, como vemos, con el tipo de prueba que vamos a aplicar. Bien. Ahora, o en esta clase, nosotros nos vamos a concentrar, como vimos desde el inicio, nos vamos a concentrar en técnicas que son cuantitativas. Y particularmente en esta clase vamos a hablar de las metodologías descriptivas y, de las metodologías de discriminación y en una técnica descriptiva que es el análisis descriptivo cuantitativo, ¿sí? Para estas dos metodologías, para poder diferenciar muestras o para poder discriminar muestras, nosotros necesitamos tener un panel de jueces que sean seleccionados, ¿bien? Para que nuestra respuesta o para que las medidas que nosotros tomemos tengan validez estadística, ¿bien? ¿Cómo conformamos un panel de jueces? Un panel de jueces que va a ser entrenado. Bueno, iniciamos por reclutarlos. Empezamos a buscar gente dentro de la empresa, por ejemplo, o fuera de ella, para que conforme nuestro panel, el panel que va a dar respuestas objetivas. Los seleccionamos y a esos panelistas que, como vimos, el panelista que forma parte, o el juez que forma parte de un panel de jueces analíticos, es una persona que es seleccionada por sus habilidades sensoriales, ¿sí?
además de otros aspectos relacionados con sus hábitos, pero principalmente por sus habilidades sensoriales. Entonces, bueno, luego de que los reclutamos, invitamos a la gente si quiere venir a formar parte de nuestro panel de jueces sensoriales. Bueno, luego de reclutarlos, vamos a hacer un escaneo, un screening, y vamos a quedarnos con las personas que tienen las mejores habilidades sensoriales. Y una vez que hacemos eso, entonces comenzamos a hacer el entrenamiento para que esas personas que tienen habilidades sensoriales naturales puedan, por ejemplo, describir muestras o puedan diferenciar muestras. Como acabamos de ver, entonces arrancamos por el reclutamiento, ¿sí? Ese reclutamiento, que es la invitación que vamos a hacer para formar parte del panel de jueces de la empresa, lo podemos hacer interno o lo podemos hacer externo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos convocar exclusivamente a personas que están dentro de la empresa o podemos invitar a otras personas, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene que nosotros conformemos un panel de jueces que solamente forme parte de la empresa? Bueno, lo más ventajoso es que esos jueces siempre están disponibles y es mucho más fácil convocarlos. En el caso de cuando comienzan las actividades del panel, bueno, mantener la confidencialidad de los productos de las actividades que está realizando la empresa también es mucho más sencillo porque eso está garantizado a través de su contratación. Por ejemplo, el pago para participar en las actividades del panel está incluido dentro de su salario y puede ser muy útil que esa persona que forma parte de la empresa, como forma parte de la empresa, conoce el producto. Entonces conoce determinados atributos que a lo mejor con personas externas va a tomar tiempo en poderles enseñar. Una cosa importante cuando nosotros pensamos en el desarrollo de pruebas analíticas, para las que obviamente tenemos que tener conformado un panel, eso implica que las personas que forman parte del panel van a asistir a las pruebas de evaluación sensorial con cierta frecuencia, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y eso implica tiempo, ¿sí? Entonces, al implicar tiempo, bueno, y si nosotros utilizamos o el panel está conformado exclusivamente por personas internas, por personas de la empresa, tal vez asistir a las sesiones del panel sensorial va a estar limitado por sus otras responsabilidades, ¿sí? También su desempeño o su respuesta podría estar sesgada porque conoce mucho de los proyectos que se están haciendo dentro de la empresa, ¿sí? Dedicar un tiempo fijo durante la semana para poder evaluar muestras, implica una inversión de tiempo. Y uno cuando invierte tiempo en una actividad espera que eso sea remunerado. Quizás no es demasiado motivante que la participación en el panel sea exclusivamente recompensada a través del salario, ¿sí? Como hablábamos, para poder tener respuestas analíticas, nosotros tenemos que reclutar personas para poder conformar nuestro panel de jueces que vamos a entrenar. Si nosotros limitamos el reclutamiento a lo interno de la empresa, nos podemos encontrar con que tenemos un número muy limitado de personas que pueden formar parte del panel, ¿sí? Lo otro es que, tenemos que hacer una selección, es decir, que no todos los que se reclutan se quedan dentro del panel. Entonces, si se trata de compañeros de trabajo, decirles que no quedaron seleccionados puede ser un poco incómodo, ¿sí?
Otra desventaja de los paneles internos es que obviamente van a estar conformados por personas de diferentes áreas de la empresa y a lo mejor estén personas con altos cargos que intimiden a otros jueces, y por lo tanto poder, por ejemplo, emitir una opinión objetiva respecto a un producto no sea tan fácil. Por lo tanto, siempre que pensamos en la conformación de un panel sensorial, también pensamos en la conformación de un grupo de personas que es capaz de comunicarse con fluidez. Como les decía, bueno, ese reclutamiento yo lo puedo hacer dentro de la empresa, pero también puedo hacer un reclutamiento fuera de la empresa y que mi panel de jueces esté conformado por personas que no son de la empresa. Eso tiene la ventaja de que las personas que no son de la empresa y que llegaron a nuestra empresa exclusivamente con el interés de ser un juez sensorial, bueno, tienen mucha más motivación, también tienen mucho más tiempo porque vienen a la empresa exclusivamente a hacer esa actividad, desconocen qué es lo que estamos haciendo, no saben cuáles son los proyectos que está haciendo la empresa, ¿sí? Y lo otro es que, bueno, vamos a tener un abanico de personas mucho mayor para poder reclutar y obviamente para poder seleccionar. Entonces vamos a poder seleccionar a aquellos que de verdad tengan las habilidades sensoriales que nosotros estamos buscando. La desventaja es que, bueno, son personas externas que vienen a la empresa a hacer exclusivamente evaluación sensorial, por lo que podría caerse en la tentación de, bueno, si nada más vienen una sola vez a la semana, el día que vienen les pongo a evaluar mucha muestra y eso puede causarles fatiga. Para que nosotros podamos contar con un grupo de personas que acudan a nuestra empresa a hacer exclusivamente evaluación sensorial, tenemos que remunerar esa actividad. Entonces, tener un panel externo puede ser costoso para la empresa. Y obviamente, si yo solamente voy un día fijo a la semana exclusivamente a hacer evaluaciones sensoriales, bueno, a lo mejor el panelista se fatiga, se aburre y simplemente renuncia al panel. Entonces tenemos que reiniciar el proceso de entrenamiento con otro grupo de personas. El reclutamiento, bueno, podemos utilizar cualquier instrumento, el correo electrónico, poner avisos, mandar notificaciones por redes sociales, como nosotros queremos, para convocar a los posibles candidatos. Y esos candidatos, bueno, tienen que tener unas características. Lo primero es que tengan disponibilidad y deseos de participar como jueces sensoriales. Tienen que ser personas que sean constantes en la asistencia a digamos, las sesiones preliminares que comenzamos a hacer. Tienen que tener interés en la actividad que van a hacer, tienen que tener deseos de aprender, porque no basta con las habilidades sensoriales. Ellos tienen que aprender a utilizar sus sentidos. Tienen que ser adaptables, ¿sí? Tienen que ser entusiastas, tienen que estar preparados para evaluar muestras que no necesariamente van a ser comunes o muestras que no necesariamente van a ser agradables, y tienen que entender que ellos están allí para hacer medidas objetivas, no hedónicas, ¿sí? ¿Quiénes forman parte del panel sensorial? Bueno, personas que tienen condiciones de salud y hábitos personales compatibles con la actividad del panel sensorial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un panel sensorial de una empresa de confites y snack, a lo mejor no nos conviene mucho, o seguramente no nos conviene mucho, tener personas que tienen limitaciones en el consumo de azúcar, o que estamos en una empresa de derivados lácteos y vamos a tener personas que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Por otra parte, personas que fumen, que
que por, digamos, efectos de la nicotina, sus receptores están un poco disminuidos. Eso interrumpe o limita la evaluación sensorial, pero no solamente eso, sino que si son fumadores, tienen adherido a su ropa olores a cigarrillo que pueden interrumpir no solamente su evaluación, sino la evaluación sensorial del resto del grupo, ¿sí? Normalmente se convocan o se limita a grupos de personas entre 18 y 50 años, aunque esto no es imprescindible. Bueno, en este rango de edades nosotros nos garantizamos que el desempeño de los receptores sensoriales es el adecuado. Tienen un adecuado número de papilas gustativas, tienen óptima percepción olfativa, auditiva, etcétera, ¿no? Pero esto no es una limitante en términos sobre todo de la edad superior. Bien. Finalmente, un buen juez sensorial es una persona responsable, seria, constante, disciplinada, puntual. Con estas 5 características y no tener discapacidades sensoriales, percibir todos los gustos básicos, percibir olores, tener una adecuada percepción visual, nos va a garantizar que nosotros vamos a conformar al mejor panel sensorial posible. Con estas 5 características usted le puede enseñar a ese juez a percibir determinados atributos, a diferenciar determinados atributos, le puede enseñar a cuantificar determinados atributos. Así, culminamos este primer aspecto relacionado con la metodología sensorial, que se refería a el reclutamiento o a la conformación del grupo de panelistas. Vamos a continuar con nuestro proceso de aprendizaje.